Hola, buenos días. Este es el primer video en cumplimiento a las clases virtuales que se han organizado por parte del Colegio C.C. Popayán a sus estudiantes. Entonces, inicialmente, con el ciclo 3 vamos a trabajar origen e historia de la química. Ya hemos visto algo del átomo, ya hemos visto algo acerca de los compuestos, pero vamos a hablar generalidades sobre cómo surge toda esta historia y cómo surge todo este estudio. Partimos de un hecho fundamental, y es que la Tierra en sí es prácticamente la colisión, la unión, la formación y la estructuración de diferentes compuestos químicos. Nosotros mismos somos una combinación extraordinaria de compuestos químicos. Entonces, hace 4.600 millones de años, cuando la Tierra se creó, pues prácticamente en su atmósfera lo que había era un gran contenido de sustancias químicas que en ese momento pues obviamente no eran dañinas, como amoníaco, como dióxido de carbono, como diferentes ácidos, ¿sí? Y bueno, la combinación y el enfriamiento pues generaron la vida, pero realmente desde la misma creación como tal de la Tierra siempre nos ha acompañado todo tipo de material químico, tanto orgánico como inorgánico, que ha sido precursor de todo lo que conocemos hoy en día, porque todo lo que vemos, todo lo que tocamos, todo lo que somos, no son más que diferentes elementos y compuestos químicos que están allí para cumplir esa función de formación. Entonces, desde la misma formación de la Tierra y desde la misma formación del universo, siempre los compuestos y los elementos químicos están allí para demostrarnos que sin química realmente nada existiría, porque todo, absolutamente todo, está formado por compuestos o elementos químicos. Bueno, aquí podemos ver en esta diapositiva que vamos a identificar una serie de periodos, y esos periodos son los que vamos a observar, vamos a analizar y vamos a reconocer. ¿Listo? Entonces está el periodo griego, la prehistoria y la antigüedad, la alquimia, la iatroquímica, el flogisto y el periodo moderno, ¿vale? Ok, bueno, inicialmente vamos a hablar de la química en la prehistoria. Entonces, lo primero es que hay que entender que las comunidades de humanos formadas en ese momento pues eran nómadas, ¿no? Por eso aparece el término nomadismo, o sea, las comunidades lo que hacían era que migraban de un lugar al otro buscando alimento, ¿sí? Pues en ese momento histórico hay varias cosas, ¿no?, que se consideran. Lo primero es que se le conoce como la edad de piedra porque pues el hombre vivía en cuevas y todas sus herramientas rudimentarias inicialmente estaban elaboradas con piedras. Lo que hicieron fue una distinción de diferentes grosores y consistencias de piedras para poder hacer sus herramientas rudimentarias, ¿sí? Luego, por accidente o no, no sé, porque eso todavía no se ha podido determinar, el hombre descubre el fuego. Con el fuego, pues tiene una ventaja, y es que genera diferentes reacciones químicas que le empezaron a servir y a ayudar para mejorar su vida, ¿sí? Por ejemplo, lo primero es que pudo cocinar sus alimentos, dejó de comer crudo. Lo segundo es que pudo crear vasijas de barro, ¿sí? Y lo tercero que se sabe es que el hombre empezó a transformar metales para que sus armas o sus herramientas fueran mucho más resistentes, ¿sí? Entonces inicia pues el proceso de la metalurgia como tal, ¿sí? Que le permitió también generar calor en las noches para poder mantenerse bien, ¿sí? Entonces esta etapa, digamos, que permitió esa transformación y ese cambio realmente, porque el fuego dio cambio, generó procesos evolutivos. Entonces uno puede decir que, digamos, el hombre al descubrir el fuego cambia todo, cambia absolutamente todo, porque podemos ver
se conoce pues que empezaron a emplear metales puros, y esos metales puros los empezaron a combinar. Por ejemplo, pudieron hacer bronce, ¿sí? Y entonces el bronce era la unión entre cobre y estaño, le daba la maniobrabilidad del estaño y la firmeza del cobre, asegurando que no se oxidara tan fácil, ¿sí? Y, y de esa manera pudieron hacer, digamos, aleaciones y compuestos químicos que permitían su supervivencia, ¿sí? Entonces es así como inicia pues como tal, digamos, la primera etapa en la química. Entonces con la piedra pues surgieron varias posibilidades, ¿no? Retomando otra vez lo de la piedra. Y es que el hombre, como les comenté hace un momento, buscaba piedras que tuvieran ciertas formas, piedras que fueran fáciles de manipular, de afilar, de organizar, y empezaron a construir instrumentos, ¿sí? Instrumentos a partir de las formas básicas que encontraban o de las piedras que se dejaban manipular, lanzas, qué sé yo, ciertos cuchillos hechos de piedra. Entonces esa era como su primera, digamos, su primer fuente de supervivencia, porque el hombre de esa época y hasta ahora, o sea, nosotros no tenemos, digamos, que ningún tipo de coraza o de armadura natural, ¿no? Nosotros nos tenemos que construir herramientas, y ese ha sido lo que nos caracteriza. Dentro de las herramientas también uno puede encontrar los fémures y diferentes huesos de animales de gran tamaño que le servía al hombre como una garrota, pues como un garrote para poderse defender, para cazar, ¿sí? Y lo que se empezaron a ver, la construcción de ondas, porque si es la edad de piedra, pues nada mejor que una piedra para poderse defender, ¿no? Entonces así fue como la piedra tuvo su ventaja en este momento. Ya como ya pues hablando un poquito más del calor, entonces del fuego, como pudimos ver, una de las cosas que se atribuye que le generó inteligencia al hombre fue el hecho de poder cocinar alimentos. Se dice que el cocinar alimentos generó materia gris, ¿sí? Entonces, pues, ¿por qué? Pues porque de todas maneras nosotros, gracias a la cocción, la comida puede desdoblarse mejor. Y obviamente el gusto cambió, su contextura cambió, porque no es lo mismo comerse un pedazo de carne cruda que comerlo bien cocido, y cocciones largas, que eran las que se acostumbraban en esa época, ¿sí? Eh, pues como hablamos ya, el hecho de poder generar vasijas de barro, organizar sus recipientes, que les ayudaban no solamente al agua, sino a conservar sus alimentos, ¿sí? Y incluso se dice que se descubrió el vidrio, perdón, que el vidrio no es más que arena quemada. Entonces tuvieron otra forma de poder sobrevivir. Entonces esa es la ventaja del calor o del fuego en la época como tal. Bueno, eh, hablando de la edad de piedra como tal, entonces como ya hablamos, realmente era muy fácil para el hombre. ¿Por qué? Porque los primeros materiales que usó pues son materiales que se encuentran en todas partes: la madera, el hueso, las piedras, ¿sí? Incluso algunos metales que se encontraban en ese momento sobre la superficie, ellos utilizaban, ¿sí? Hasta hierro que se encontraba en los meteoritos que cayeron, se utilizó. Entonces, ¿qué empezó a ver? Pues que la piedra era el más duradero. ¿Por qué? Pues porque realmente no se oxidaba, porque era fuerte, porque era resistente, y porque empezó, como les comenté, a tallarla, ¿sí? A tallarla, o sea, a hacer con la piedra ciertas formas o ¿sí? O ciertos instrumentos que le permitía su supervivencia, cuchillos, lanzas y demás. Entonces, como la piedra era prácticamente el que predominaba, pues a eso se le llamó, o por eso es que se le denomina edad de piedra. Ya pasando a otro periodo, entonces empezamos a hablar sobre la antigüedad. Entonces, ¿qué pasa en la antigüedad?
En la antigüedad pues florecen varias culturas, la babilonia, la egipcia, la griega, la sumeria y ¿qué es lo que ocurría? Pues lo que pasa es que en ese momento se consideraba por muchos algunos cambios que se observaban en la naturaleza que lo producían los espíritus, ¿sí? Y entonces se buscaba era controlar esos procesos gracias a prácticas que eran considerados pues como magia, ¿sí? Entonces se puede decir que en ese momento digamos que no había química científica sino empírica, y era un arte, era por eso, porque realmente las personas encargadas de generar esos procesos eh, pues eran magos, ¿sí? Eran magos, de alguna manera eran magos. Sin embargo, pues muchos de los estudiosos que analizaron esos aportes pues son los que dieron el desarrollo para la química hoy en día, ¿sí? Entonces, allí siempre habían unas interpretaciones fantásticas entre lo racional y lo incoherente, porque siempre se buscaba esa explicación, ¿no? Esa explicación de qué era lo que estaba pasando. Entonces, como siempre se traía a los espíritus y a la magia, entonces esa era la forma de poder explicar el mundo, ¿no? Y a partir de esas interpretaciones generar ciertas sustancias o ciertos procesos, y a eso se le llamaba magia. Cosas como por ejemplo el poder, allá se generaron los primeros abonos, o sea, a partir de estudios y demás de la tierra de manera muy empírica se pudieron generar abonos. Entonces, o sea, cosas tan simples como poder ver el poder de algunas plantas medicinales, el poder ver, digamos, el poder del fuego y diferentes cambios que se podían hacer de manera rudimentaria, pues eso siempre se llevaban de modo muy místico, ¿no? Entonces por eso es que decimos que tenemos siempre interpretaciones fantásticas entre lo racional y lo incoherente, porque pues se generaba mucho mito al respecto. Ahora pues pasamos al periodo antiguo. En este periodo pues ya se retoman o se afirman ciertas prácticas que ya habíamos mencionado, como el hecho de empezar a mezclar metales, ¿no? Entonces el cobre pues se empezó a extraer a partir del calentamiento de rocas como la malaquita, y lo empezaron a utilizar en combinación con el estaño para fabricar herramientas y fabricar armas. Entonces, como era el cobre el que predominaba en ese momento, o sea, se cambió la roca por el cobre, pues a eso se le llamó la edad de cobre, ¿sí? Eh, entonces, al mezclarlo con estaño, como ya habíamos hablado, se formaba un metal muy duro, muy resistente y obviamente pues más maneable que la misma roca, y pues ese era el bronce. ¿Qué más? También se utilizó mucho el hierro, pues era más resistente que el bronce, pero el problema era que era muy difícil de obtener. Y además de eso, pues se oxidaba con facilidad. Sin embargo, esa dureza, y al notar que cuando se templaba, o sea, se calentaba de una manera pues bastante fuerte, eh, se empezó a fundir y se empezó a organizar, digamos, ciertas herramientas también, y esas herramientas generaban mayor dureza, mayor firmeza, y como les digo, si estaban templadas no se oxidaban tan fácil. Entonces por ahí empezó la famosa edad de hierro. Ya una vez con el hierro descubierto, organizado, entonces ahora aparece lo que se conoce como el periodo griego. Bueno, en el periodo griego pues aparecen varias teorías, ¿no? La primera teoría es la del átomo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque más o menos hace 2500 años los griegos consideraban que todo era uno. O sea, eso quería decir que el universo y todos los elementos que lo conformaban eran una entidad enorme, ¿sí? Una entidad enorme. Entonces, como ven ustedes con ese pensamiento, a los sabios o filósofos no les preocupaba era eso, poder generar esa unión entre el intelecto y la moral del hombre,
¿sí? Entonces se preocupaban mucho por estudiar, muchísimo por estudiar y, y entender cómo funcionaba la naturaleza, cómo funcionaba la astronomía, cómo funcionaba la matemática, ¿sí? Entonces también se empezó a hablar acerca de los elementos y cómo se organizaban los elementos y constituían todas las cosas de la naturaleza, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Demócrito, que no aparece nombrado allí, expuso que toda la materia estaba compuesta por objetos sólidos pequeños, invisibles. A eso se le llamó átomos, ¿sí? Y que en experimentos sencillos, como él hizo, entonces él podía demostrar de manera correcta su teoría, ¿sí? Entonces golpeando rocas o saliendo chispas o mostrando que todo cuando se empezaba a descomponer pues formaba estructuras mucho más pequeñas. Entonces ese era como el primer momento de ya como tal de un estudio científico dedicado a la química como tal. Esta imagen que les presento aquí pues prácticamente demuestra lo que el hombre en ese momento empezó a clasificar, ¿no? Ya sabe, ya como dijo Demócrito, existen diferentes elementos y esos elementos fueron agrupados dentro de grupos de elementos como tal. Entonces, por ejemplo, teníamos los que generaban fuego, que eran combustibles, los gases, que hacían parte del elemento aire, todo lo que encontrábamos en la tierra, metales, no metales, rocas y demás, pues eran parte de la misma del elemento tierra. Y todos los líquidos hacen parte del elemento agua. Entonces, al final de esto, con el estudio del bronce, con la aparición de otros metales, se empezó a, se empezó a trabajar, digamos, otras formas a lo que se le llamó alquimia, que es lo que vamos a hablar ahora, y con eso finaliza de alguna manera esa magia, ese misticismo que había en la antigüedad, porque los griegos mostraron que todo era científicamente probable para esa época y esta agrupación de elementos le permitió al hombre entender un poco más su naturaleza. Ok, entonces vemos otros griegos importantes como Tales de Mileto, que fue también uno de los primeros que empezó a hablar acerca del átomo. Y se atrevió a decir algo también muy importante, ¿no? Y es que toda forma inicial de vida viene del agua, ¿no? Teniendo en cuenta los elementos. Entonces decía que el agua poseía todo el principio de las cosas. También la cultura hindú lo consideraba de la misma manera, ¿sí? Anaximenes decía que todo lo que viene del aire a él retorna. Entonces, por ejemplo, con eso se hablaba acerca del ciclo del agua, ¿sí? De cómo la lluvia, después de que caía de las nubes que se consideraban que estaban en el aire, volvía otra vez a evaporarse y subía. Entonces eran maneras muy filosóficas de entender esos procesos químicos, ¿no? Heráclito de Éfeso decía que el fuego es la fuerza primordial que tiene bajo su dependencia todos los fenómenos. Y como habíamos visto, o sea, digamos casi todas las reacciones químicas que se podían realizar en ese momento de manera, digamos que de manera profesional, por decirlo así, tenían que tener fuego, o sea, todas las cocciones, todas las aleaciones eran con fuego. Entonces esa era la fuerza primordial para que se generara, ¿sí? Y todos los cuerpos pueden transformarse, pero no el fuego, porque el fuego es quien modifica. Entonces miren que ahí aparece el concepto de catalizador. O sea, ¿qué es un catalizador? Catalizador es una sustancia o un elemento o una circunstancia que permite que una reacción se dé. Entonces, por ejemplo, si yo voy a cocinar un huevo y lo coloco en la paila y lo abro, no pasa nada si no tengo fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es mi catalizador. Entonces Heráclito de Éfeso lo dijo también. Desde ese momento, imagínense, viene toda esa cosa. Otro talentoso griego como Anaxágoras precedió prácticamente el principio de Lavoisier de la energía, ¿no? De la conservación de la materia. O sea, nada desaparece, sino que se descompone, ¿sí? Entonces, eso es lo que decía Anaxágoras, ninguna cosa
produce o desaparece, sino que se compone o se mezcla de otras existentes. O sea, todo es un ciclo, siempre está allí, siempre hay cambios, siempre hay mutaciones, siempre se van a generar nuevas sustancias a partir de las sustancias preexistentes, o las sustancias que están van a generar nuevas y se van a descomponer. Entonces ese principio de conservación de la materia lo promulgó inicialmente Anaxágoras. Y Empédocles, que nadie se le podía rimar por el nombre, no mentiras, decía que la Tierra tenía los 4 elementos que ya los nombramos hace rato, ¿sí? Y que todos los elementos pertenecían al menos a un grupo de esos elementos como tal. Entonces hay elementos de agua, hay elementos de tierra, hay elementos de aire, entonces todo, y hay elementos de fuego, entonces todos estaban allí. Y esa fue prácticamente la primera clasificación química de la que se tiene registro. Aristóteles agrega una teoría o un pensamiento que se le llamaba el éter, o sea, el origen de todas las cosas, ¿sí? Entonces él indicaba que había unos elementos básicos que se mezclaban en diferentes razones o proporciones, y esos daban origen a materiales diferentes. Entonces los elementos aristotélicos eran considerados como fríos, calientes, secos o húmedos, ¿sí? Él era discípulo de Platón, y entonces pues obviamente lo que hizo fue ampliar un poco más la teoría o el pensamiento de los 4 elementos, ¿sí? Y que prácticamente todo estaba formado por esos elementos, ¿sí? Y que esos elementos aristotélicos estaban presentes tanto en la materia viva como en la materia inerte, que era considerada en ese momento. Entonces, pues se observa, ¿no? Se observa cómo los griegos realmente sí empezaron a generar un pensamiento, digamos, acorde a su época, en relación a que utilizaban mucho el pensamiento para poder explicar la naturaleza, ¿no? Con las herramientas que tenían en ese momento. Entonces todos los avances griegos terminaron en lo que se consideró en ese momento como la hipótesis atómicas. O sea, se puede decir que los átomos y el vacío en general son el único objeto de un conocimiento auténtico. Y como lo hablamos anteriormente, o sea, átomo quiere decir que tiene 2 condiciones. Primero, que es indivisible, ¿sí? Que quiere decir sin, y tomo sin división. Y obviamente es invisible, como ya lo hablamos en algunas clases pasadas. Esta pues fue o se convierte prácticamente en la ley que rige o que todavía explica el átomo, ¿sí? También empezaban a aplicar leyes de combinación química, donde los compuestos pues están formados por unidades y que se combinan en función de proporciones fijas. O sea, como estábamos hablando de que en el momento se generaba bronce, se empezaron a ver cuáles eran las mejores proporciones para poder elaborar bronce a partir del cobre y del estaño. Entonces esas proporciones son conocidas como las proporciones fijas, o sea, cuánto se necesita para lo otro, como una receta. Entonces fueron los aportes fundamentales de todos los griegos de la época como tal. Bueno, ahora llegamos a otro momento histórico crucial también para el desarrollo de la química actual, y es la alquimia. Desde el año 100 antes de Cristo hasta el 1500 después de Cristo, la alquimia prácticamente volvimos a la mística, ¿no? Volvimos a la mística. A ver, les voy explicando. La alquimia, pues como su origen viene de las palabras alicum, que son del árabe, y eso significa protociencia o ciencia oscura, ¿sí? Pues inicialmente la alquimia se practicaba desde la filosofía, y lo que buscaba prácticamente era la combinación de elementos. O sea, ahí lo más importante era que se usaba mucho la metalurgia, o sea, la combinación de metales. ¿Cuál era el fin de esa combinación inicial de metales y demás compuestos? Encontrar dentro de esa mística
un compuesto denominado la piedra filosofal. ¿Qué era la piedra filosofal? Pues para ellos era una piedra que era capaz de transformar cualquier sustancia en oro, ¿sí? Entonces esa era, digamos, la premisa fundamental de ellos. O sea, la ventaja era la siguiente. Les voy a hacer dos recomendaciones. Primero, una serie de anime que se llama Full Metal Alchemist. Ojalá la hayan visto, que es de dos hermanos. Ahí pues prácticamente amplían muy bien la definición de lo que es la alquimia. Y hay una película que se llama El Doctor. ¿Por qué? Porque resulta que durante ese tiempo, mientras se organizaba pues la famosa piedra filosofal, entonces hubieron avances muy importantes para la física, para la medicina y para la astrología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueblos como los mesopotámicos, los egipcios, los persas, los indios, los chinos e incluso los romanos y los griegos tenían escuelas de alquimia, ¿sí? Y digamos que siempre estuvo estrechamente relacionada con el hermetismo, o sea, lo que quiere decir es que era una ciencia cerrada, ¿sí? Cerrada quiere decir que no todo el mundo podía practicarla y sobre todo eran personas que eran sabias, ¿sí? Eran sabias. Obviamente esas precursiones o esos avances que pudieron hacer, pues se convirtieron también en el impulso de la química o de la industria química moderna, ¿no? Sí. Casi siempre se cita de manera frecuente, ¿no? Y lo que busca es eso, ¿no? La transformación o encontrar cualquier metal y poderlo convertir en oro. Además de que la piedra filosofal se supone que también ofrecía vida eterna, ¿sí? Algunos personajes destacados dentro de la alquimia, como aparecen aquí nombrados, son San Alberto Magno, Ramón Llull, Roger Bacon, Arnaldo da Villanova, Paracelso e incluso el mismo Isaac Newton, ¿sí? Que aunque es el primer científico moderno, él tuvo contacto con la alquimia, ¿sí? ¿Y por qué se sabe? Porque pues él en algunas de sus obras también la cita. Entonces ahí tenemos la introducción inicial para este que es la alquimia, otro periodo histórico fundamental dentro de la historia de la química. Pues aquí en esta vemos alguna de la simbología utilizada por diferentes culturas. A mano izquierda la árabe, a mano derecha la griega, donde se nombraban algunos elementos, ¿sí? Empezó a haber una simbología como tal, entonces los libros parecían unos códex. ¿Por qué? Porque como no era abierto a todo el mundo, entonces la idea era utilizar algunos símbolos para que las personas que se dedicaban a la alquimia supieran de qué se trataba o cuáles eran los elementos o los compuestos que se iban a trabajar. Entonces esto pues es interesante porque ellos prácticamente hablaban en código. Bueno, otro periodo histórico también fundamental para el desarrollo de la química es la iatroquímica o yatroquímica, que a partir del siglo XV se puede denominar o se puede configurar como una ciencia pues enlazada directamente a la medicina, ¿no? Esta ciencia fue prácticamente la precursora de la farmacología moderna y de toda la bioquímica. ¿Qué tomó? Pues tomó la alquimia y tomó explicaciones químicas a procesos patológicos o fisiológicos del cuerpo humano para hacer tratamientos, ¿sí? Para hacer tratamientos. Entonces, lo que se buscaba era que prácticamente empezaran a haber curas en relación a diferentes enfermedades. Entonces, ¿cómo lo usaban? Pues usando extractos minerales y vegetales. ¿Cómo así? Claro, una de las cosas que hacía la iatroquímica era, por ejemplo, hacer compuestos o tinturas de yodo, tinturas de hierro, para sanar y curar heridas, ¿cierto? Y pues diferentes tipos de brebajes o de sustancias que pues se convertían en curas, ¿sí? En curas. ¿Quién fue su principal precursor, como lo vemos ahí? Pues miren, a él se le conocía como Paracelso,
pero él se llamaba, era Theophrastus Philippus Aerolus Bombastus Bunheim, ¿sí? Un nombre bastante raro. Lo que pasa es que él se le llama Paracelso, ¿sí? Porque Paracelso, que él mismo escogió el nombre, quiere decir igual, ¿sí? O sea, médico. Entonces, un médico romano que existió en el siglo I. Entonces, Paracelsus quiere decir que es el mismo médico. ¿Qué es lo que hace él? Empieza a buscar remedios heredados desde tiempos antiguos a partir de investigaciones y empieza a generar en ese caso, como dijimos, o sea, reacciones químicas que producen medicamentos que tienen tinturas de origen metálico, utilización de algunas plantas como el opio, y dijo algo muy importante, ¿no? Que no debe haber ningún cirujano que no sea también médico. Donde el médico no sea también cirujano, no será más que un ídolo que no es sino un monigote. O sea, lo que quería decir era que, por ejemplo, lo que pasa es que antes los barberos eran las personas que se encargaban de hacer operaciones. Entonces un barbero tenías algún daño o algo, entonces lo que hacía era una mutilación. Entonces Paracelso fue el primero que empezó a tratar heridas de una manera adecuada, ¿sí? Y eso le permitió a él curar a partir de desinfecciones, porque es que antes todo era cortado, o sea, no servía algo, te cortaba y lo hacía era un barbero. Entonces él empezó a mejorar las prácticas médicas y empezó a capacitar gente, o sea, quien realmente necesitaba o tendría que hacer operaciones era alguien que era preparado, no era ya los barberos como tal. Luego aparece la famosa teoría del flojisto por nuestro amigo George Stahl. ¿Qué decía él? Que si por ejemplo tú tenías unas sales metálicas y esas sales metálicas eran sometidas a un proceso de combustión, esos residuos que quedaban podían otra vez transformarse en la sal inicial, ¿sí? Y pues obviamente eso era muy difícil de hacer, o sea, era muy complicado porque realmente, supongamos, si se quemaba alguna sal combinada con carbón y esa sal era llevada a un proceso de reformación, pues era muy difícil, o sea, no había forma en que volviera a tener otra vez la sal metálica. Entonces, él hizo muchos experimentos con ceniza de carbón, porque entendía que el carbón era la clave para entender el flojisto, pero pues cualquier cosa que estuviera relacionada con el carbón era muy difícil que otra vez retomara a, en ese caso a un asunto metálico. Entonces pues la teoría se fue cayendo. La teoría se fue cayendo. Perdón. Robert Boyle, pues, que fue prácticamente el inventor del microscopio. Entonces empezó a ver que, y ahí dijo algo, ¿no? Muy importante, y es que todo proceso científico tiene que basarse es a partir de pruebas experimentales. O sea, Robert Boyle fue una de las primeras personas que empezó a desacreditar lo que decía este señor Stahl. O sea, nada realmente, después de que haya sufrido una reacción química, para ese momento, por medios convencionales, podía otra vez devolverse. O sea, tener una combinación de una sal con carbono, si bien se quema y va a quedar carbón y va a quedar algún residuo, no quiere decir que volviéramos otra vez a tenerlo. Entonces eso es lo que empezó a demostrar este señor a partir de la observación directa como tal. Para aclarar un poco más, entonces lo que se decía era que siempre había una combustión y que esa combustión siempre estaba acompañada de una sustancia que se escapaba, y esa sustancia que se escapaba era la que se le llamaba flojisto, y que después, o sea, todo lo que se quemaba podía convertirse otra vez a su ideal, pues a su inicial, pero no, pues eso fue aceptado por 75 años, pero eso después quedó, porque es que nada era, o sea, después ya que se empezó a investigar bien en qué se basaba la combustión, pues se pudo observar que muchas de las cosas que se iban era dióxido de carbono, y dependiendo la reacción que se tuviera no iba a ser siempre lo mismo. O sea, y él consideraba que todo era igual porque eso se le llamaba flojisto. Y ya el padre de la química moderna pues es Antoine Laurent de Lavoisier. Era francés, él fue químico, biólogo y hasta economista, porque antes la gente se dedicaba a muchas cosas.
Él es el padre de la química moderna. ¿Por qué? Porque él empezó a hacer estudios sobre la oxidación en los cuerpos. ¿Cómo? Con la respiración. Empezó a hacer un análisis de la respiración y empezó a observar cómo la respiración cambiaba. O sea, una cosa es lo que nosotros tomamos, que es el oxígeno, y otra cosa es la que exhalamos, que viene siendo el dióxido de carbono. Entonces él empezó a explicar cómo ese oxígeno, que nosotros tomamos empieza a generar procesos de oxidación. Eso fue lo primero que él empezó a hacer. Posteriormente estudió también el proceso de fotosíntesis. Empezó a ser la primera persona que habló acerca de la fotosíntesis y de lo que ocurría a partir de lo que ya hablamos en algún momento, ¿no? De cómo las plantas son capaces de transformar la luz solar, el agua y algunas sales y el dióxido de carbono en azúcar, ¿sí? En azúcar. Bueno, entonces, pues eso, los experimentos más importantes fueron entender en qué se basaba la combustión, obviamente dejando a un lado todo el cuento del flogisto. Él revela qué es lo que hace el oxígeno en la respiración, tanto en plantas como en animales. ¿Sí? Obviamente el hecho de poder entender cuál es el intercambio gaseoso que tenemos los seres vivos, pues fue fundamental. ¿Sí? Y ahora lo que él hizo fue llegar y decir, bueno, tierra, aire, fuego y agua quedan a un lado. A partir de ese momento empezamos a hacer una nueva configuración. Y en ese momento se conocían 55 sustancias que no eran consideradas, no se podían descomponer. A eso él lo llamó elemento químico. O sea que Lavoisier fue la primera persona que empezó a organizar, digamos que un listado de elementos químicos, ¿sí? Trabajó también con la oxidación del alcohol para formar ácido acético. O sea, fue una persona bastante curiosa, ¿sí? ¿Qué le pasó? Pues que desafortunadamente hizo parte pues de un proceso de persecución por parte del Estado francés, donde no se aceptaban ni científicos ni químicos, y pues él no se dejó detener. Entonces él se llevó y pues le aplicaron la guillotina. Sin embargo, después de que se genera la Revolución Francesa, a Lavoisier lo exoneran de todos los cargos que le habían aplicado y pues quedó el legado, ¿no? Quedó el legado. Entonces, pues eso siempre ha pasado en la historia, o sea, algunas cosas que han dado pie para entender qué es lo que ha ocurrido, pues ha sido siempre considerado como injusto, como ilegal, ¿no? Entonces eso le pasó a Lavoisier, pero gracias a él pues tenemos el estudio de la química y los elementos como tal. Y pues ahora a continuación van a correr una serie de diapositivas que pues no las voy a leer, sino que simplemente quiero que las conozcan. Hace parte ya de la química moderna como tal. Y pues son prácticamente los principales premios Nobel que se han considerado a lo largo de la historia, ¿sí? Que han hecho aportes fundamentales. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo de esta parte? Es entender o hacer una especie como de línea temporal de todos los premios Nobel, ¿sí? Entonces vamos a colocar el nombre y vamos a colocar en ese caso qué descubrió o cuál fue el aporte de esa persona, ¿vale? Entonces está organizado prácticamente en línea temporal. Entonces la idea es que ustedes saquen lo más relevante allí, la fecha, y construyan en ese caso una línea temporal. Y al final de todo, las últimas dos diapositivas tienen unos ejercicios que los deben de completar. Entonces esa es como la tarea fundamental por ahora. Gracias por su atención y bueno, ya nos estamos hablando.